Lectura del libro del profeta Isaías. Así habla el Señor. Sí, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No quedará el recuerdo del pasado, ni se lo traerá a la memoria, sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que yo voy a crear. Porque voy a crear a Jerusalén para la alegría y a su pueblo para el gozo. Jerusalén será mi alegría, yo estaré gozoso a causa de mi pueblo, y nunca más se escucharán en ella ni llantos ni alaridos. Ya no habrá allí niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años, porque el más joven morirá a los 100 años, y al que no llegue a esa edad se lo tendrá por maldito. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Transcurridos 2 días partió de allí hacia Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que ningún profeta es honrado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, lo acogieron los galileos, porque habían visto todo lo que había hecho durante la fiesta en Jerusalén, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Se encontraba allí un oficial real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm, el cual, habiendo oído que Jesús había venido de Judea a Galilea, salió a su encuentro y le rogaba que bajase y curara a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: «Si no veis signos y prodigios, no creéis». Dijo el oficial: «Señor, baja antes de que muera mi hijo». Respondió Jesús: «Vete, tu hijo vive». Creyó el hombre en la palabra de Jesús y se fue. Mientras bajaba, sus criados le salieron al encuentro diciendo que su hijo vivía. Les preguntó la hora en que había empezado a mejorar y le respondieron: «Ayer, a la hora 7ª, le dejó la fiebre». Reconoció entonces el padre que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive», y creyó él y toda su casa. Este segundo signo lo hizo Jesús cuando regresó de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un refrán que dice: cuando el sabio señala hacia la luna, el necio se queda mirando el dedo. Creo que podemos relacionar ese refrán con el Evangelio según San Juan, porque una de las características de este Evangelio es que no llama milagros a las obras prodigiosas de Cristo. A eso lo llama señales. En griego y en plural se dice semeia. Para San Juan, los milagros de Cristo son ante todo signos o señales. Y cometeríamos un error si nos quedamos viendo solamente la señal, porque sería como quedarnos viendo únicamente el dedo y no ver a la luna, que es lo que está tratando de mostrar el dedo. Ahora bien, si los milagros de Cristo son como ese dedo, ¿qué sería lo que corresponde a la luna? Es decir, ¿hacia dónde apuntan las señales de Cristo? ¿Qué es lo que Cristo quiere que nosotros veamos? Ese exactamente es el propósito del Evangelio de Juan. Que nosotros no nos perdamos de lo que Cristo nos quiere mostrar a través de sus milagros. Hay tantas cosas bellas y tantas cosas simbólicas en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, el Evangelio de Juan no cuenta demasiados milagros, sino únicamente 7. Son 7 señales, y sabemos que dentro de la mentalidad judía, el número 7 es muy importante, porque es el número que indica la plenitud o la perfección. De modo que las 7 señales de Cristo nos están mostrando que Él mismo es la señal plena,
Él mismo es el signo total, el signo pleno. ¿Señal de qué? El mismo Evangelio de Juan lo dice hacia el final. Uno de los discípulos le pregunta a Cristo, le pide a Cristo, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y entonces Cristo dice, el que me ve a mí, ve a mi Padre. De modo que Cristo es, según las palabras que utilizará después San Pablo, la imagen visible del Dios invisible. También en el Evangelio de Juan encontramos otras expresiones, como por ejemplo, según lo que yo veo hacer a mi Padre, yo hago. O esta otra, las obras que yo hago son las obras que hace mi Padre. De manera que las señales de Cristo lo que nos están mostrando es quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios de nosotros. El pecado ha roto el encuentro con Dios, ha roto la comunión con Dios. Y Cristo, a través de las señales de su misericordia y su poder, está mostrándonos quién es en realidad Dios. Por eso también dice este Evangelio de Juan en el capítulo 17, en esto consiste la vida eterna. Son palabras que Cristo le dice al Padre Celestial. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. O sea que Cristo es la revelación de Dios Padre. Porque el pecado ha destruido nuestra capacidad de aceptar a Dios como verdadero Señor de nuestra vida. Marcados por los miedos, marcados por los prejuicios, nos mantenemos distantes de Dios. Dudamos de que en Dios esté nuestra verdadera felicidad. Así, por ejemplo, muchas personas entran en desobediencia a los mandatos de Dios porque consideran que tienen derecho a ser felices a su manera. Ven en la religión y ven en la obediencia a Dios un impedimento para sus metas, un impedimento para su libertad, un impedimento para su felicidad. La imagen deformada que tienen de Dios hace que piensen que la ley de Dios, el querer de Dios, la voluntad de Dios es un estorbo para su felicidad. Esta mentira tiene que desaparecer. Y el que la hace desaparecer es Jesucristo, mostrándonos cómo es verdaderamente Dios. O sea que Cristo es al mismo tiempo la señal y el camino que lleva hacia Dios. En ese sentido, Cristo mismo tiene la estructura de lo que la Iglesia Católica enseña sobre los sacramentos. Es señal y es instrumento de la gracia divina. De hecho, es el sacramento original, por así decirlo, porque en él vemos y a través de él recibimos el amor de Dios nuestro Padre. Eso es lo que aparece en cada uno de los milagros de Cristo. Y esa es la razón por la que Cristo se expresa con tanta fuerza en el Evangelio de hoy. Por ejemplo, cuando dice, ustedes dependen demasiado de las señales, dependen demasiado de los milagros, invitándonos a ir más allá del dedo para encontrar en medio de la noche el esplendor de esa hermosa luna. Es decir, para descubrir en medio de la dureza de la vida humana el rostro bendito de Dios nuestro Padre revelado en su Hijo Jesús.